La crisis económica, política y social de Venezuela es una amenaza a la democracia en ese país y una violación a los derechos humanos. Pero claro, es que el tema es simple. La crisis económica y el desabastecimiento llegan al límite. Obvio, así muchos lo quieren negar. Venezuela de tiempo atrás tiene una fuerte dependencia en los precios internacionales del petróleo, decretados en su momento por Hugo Chávez, y la caída de estos afectó la estabilidad del país desde el 2014. Pero súmele la fuerte devaluación del bolívar y la poca inversión extranjera directa. El Estado está limitado teniendo en cuenta que la mayoría de los ingresos están destinados al pago de casi 10.000 millones de dólares este año correspondientes a la deuda externa. Ya dijimos que muchos lo quieren ocultar, pero la crisis se refleja en el suministro de alimentos y medicinas. Hay una escasez del 80% según Datanalysis, lo que obligó a los venezolanos a soportar largas filas desde entonces para acceder a estos bienes en supermercados de anaqueles vacíos y precios regulados. No hay más que recordar el caso de las panaderías, en las que, ni habiendo trigo, al gobierno le dio por inspeccionarlas al considerar que generarían una guerra del pan para afectar su imagen. Desde el año pasado, Venezuela está en estado de excepción y emergencia económica, desconociendo la decisión de la Asamblea Nacional y en una especie de coartada avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Dijo Tribunal Supremo de Justicia? Sí, eso dije. Ni la mencionemos, porque esa es otra pata del gobierno. En Venezuela se agota la democracia con la ausencia de poderes ante coartadas del gobierno y del tribunal. El miércoles 29 de marzo, el tribunal sentenció a la Asamblea Nacional y literal la sentenció porque le quitó todos sus poderes. Asimismo, le dio poderes ilimitados al presidente Maduro, una carta blanca en todos los ámbitos de la vida pública, así como la posibilidad de modificar leyes sin pasar por el poder legislativo, especialmente las que tienen que ver con temas de hidrocarburos. El gobierno chavista tomó esta determinación por varios factores, entre ellos porque un grupo de diputados de la oposición se manifestó en favor de que la OEA le aplicara a Venezuela la Carta Democrática. Lo cual fue para Maduro una traición a la patria. El mundo está emberracado. Molesto. El sentir internacional fue que el régimen político bolivariano se convirtió en una dictadura formal, pues hubo una ruptura del orden constitucional, tal como lo condenó la propia fiscal general de la Nación, Luisa Ortega. Y adivine cómo hace todo eso, pues persiguiendo. En Venezuela hay persecución y represión política contra líderes políticos, medios de comunicación no oficiales y manifestaciones populares. El Ejecutivo es acusado de perseguir a líderes de oposición, muchos de los cuales están en la cárcel con procesos de dudoso rigor. La reacción de la oposición, presionando al gobierno mediante movilizaciones masivas, con diputados y líderes en la primera fila, ha sido reprimido con gases lacrimógenos, golpes y toda la atención mediática. No más lo que pasó el 7 de abril con la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos contra el gobernador de Miranda y ex candidato presidencial Enrique Capriles, uno de los presidenciables de la oposición. Con el gobernador de Miranda imposibilitado, con Leopoldo López encarcelado y cumpliendo una condena de casi 14 años de prisión, y con otros importantes líderes perseguidos, acosados o con prisión domiciliaria, el chavismo está jugando a la decapitación de la oposición. Y en esa ruta todavía quedarían en el camino los dirigentes Henry Ramos y María Corina Machado. ¿Se salvarán? ¡Que Dios nos salve! ¡Salve patria usted, comandante! Sí, básicamente el comandante Hugo Chávez, que en paz descanse, salvó la patria, pero a su conveniencia. En Venezuela hay un régimen que cuenta con las fuerzas militares de aliadas. Un militar activo y 10 en retiro ocupan 11 carteras de los 32 ministerios del gobierno. Maduro, quien les aumentó su poder concentrado en la distribución de alimentos, en una petrolera, una televisora, una constructora, un banco y una ensambladora de vehículos. La lealtad jurada a Maduro radica en la política de sostener el poder por la fuerza y con considerables pagos y puestos donde puedan enriquecerse o ser chantajeados. Algunos, no son la mayoría, son amigos del mismo círculo corrupto. El resto tienen temor a una especie de cacería de brujas en la que puedan perder su libertad.
El Observatorio Venezolano de Violencia señaló que los abusos del poder por parte de los uniformados han sido evidentes, con ejecuciones extrajudiciales y otros abusos violentos. Por otro lado, militares participaron en expresiones públicas de propaganda, militancia o proselitismo político a favor de una persona en particular. Conclusión: ni libertad política ni económica, largas filas para subsistir, una inflación del 1.600% y los militares comprados. Arreglemos el país, Ivana. Primero, restablezcamos el orden democrático por medio de la devolución de poderes a la Asamblea Nacional, la participación de la oposición en el escenario político, así como también a la ciudadanía, y adoptar políticas económicas que reduzcan la inflación. Y puntualmente liberen a los presos políticos para abrir con el sector opositor un diálogo con veeduría y organizaciones internacionales y convocar a elecciones. Tengamos fe.